Hola, ¿cómo están? Pues hoy con nuestro tarot del aprendiz vamos a ver cuáles van a ser las palabras clave para el 6 de oros invertido. Fue curioso porque haciendo este video me di cuenta de que este es uno de los arcanos peor entendidos y la verdad que no me lo imaginaba. Sí, como que uno tiende a pensar que es un arcano más o menos fácil, es de los arcanos que a la gente en general no le cuestan, pero ya viendo cuando te tratan de explicar, hay mucho malentendido. O sea, creemos que lo conocemos, pero tenemos muchos vicios culturales empañando nuestra capacidad de entender este arcano. Entonces, bueno, vamos a verlo. Voy con los anuncios de siempre. Todo el guateque se arma en Discord para votar, proponer, comentar, opinar. Por favor, se los ruego en Discord. Ahí están todas las reglas de convivencia y demás. El enlace, por supuesto, está en la descripción del video. Y si ustedes quieren estudiar el tarot conmigo, pues los invito muy cordialmente a unirse a la formación de tarot en Ruta 17 para poder estudiar con mucho placer y mucha alegría. Y bueno, dicho todo eso, vamos a ver nuestro 6 de oros invertido que me ha sorprendido tanto. Y bueno, como ya es costumbre, vamos primero que nada con las palabras que no quedaron elegidas y que aprovecho esta sección un poco para hacer ciertas distinciones y hilar un poquito más fino. Especulación fue la primera. Me imagino, especular tiene muchos significados, pero me imagino que se refieren a la especulación financiera, ¿no? Que es como especular que el mercado va a ir para un X lugar y de acuerdo a eso invertir de una forma en la que uno pueda después ganar provecho, ¿no? Sacar ganancia. Que no la veo particularmente relacionada con el 6 de oros, porque el 6 de oros, como todos los seises, o sea, aquí la clave es el número 6. El número 6, que es un número de armonía y de equilibrio y de balance, y sobre todo de unión o complementación, diría yo, de dos opuestos, ¿no? Entonces, tiene esta energía de ayudar, de relación con el otro, de amor, de belleza, ¿no? Y entonces hay muchos significados que creo que se van más a la cuestión material, ¿no? Como meramente a los oros, ignorando toda la energía del 6 y además llevando a los oros a, a tomarlos como monedas, sino como símbolos de nuestro cuerpo, de la abundancia, del alimento, de la manifestación y materialización, que es lo que en realidad representa la tierra y el palo de los oros. Entonces, especulación es digamos, interpretación que yo no le daría a esta carta, ni al derecho ni al revés, ¿no? O sea, sí puedo ver cómo en alguna lectura me lleve ahí, ¿no? No es que no, pero bueno, así como decir el arcano representa esto, pues realmente creo que no. Vacío me dejó patidifusa. Por favor, quien dijo vacío, cuéntenme por qué están viendo vacío en un 6 de oros invertidos, porque ahí sí, ni siquiera pude aventurarme a decir, debe haber pensado esto o aquello, ¿no? O sea, como que me quedé así de, ¿pero por qué? Misantropía sí la veo, pero se me hace un poco extrema. O sea, misantropía es ya tener así como aversión, odio, ¿no? O sea, sentimientos negativos fuertes hacia toda la especie humana. Entonces, poco, digamos, pasada de tueste para la energía que puede representar este arcano invertido. Juicios de valor me pasó lo mismo que con el vacío, como que dije, a ver, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué? No la logré entender y me encantaría, personas que están proponiendo estas palabras, que vayan y me cuenten en Discord qué estaban pensando, por qué. Y bueno, obviamente les recuerdo que nada de esto está todavía tallado en piedra, tenemos tiempo de reconsiderar, entonces eh, pueden defender sus palabras y todavía tienen opción de entrar. Luego pusieron no tener los pies en el piso. También me quedé así como el meme de John Travolta, ¿no?
Luego el hedonismo, que lo veo un poco más, ¿no? Me hace un poco más de sentido, también me da esta sensación de... hablé muchísimo del hedonismo hace poco, me parece que fue con el 3 de copas, y es una filosofía del placer, de vivir buscando el mayor bienestar, placer digamos, sensación agradable posible. Entonces, pues no lo veo. Sí puedo ver el egoísmo, que es buscar mi placer a costa del otro, y eso sí quedó. Pero el hedonismo no es buscar tu placer a costa de otros. El hedonismo, de hecho, busca la mayor cantidad de placer para la mayor cantidad de personas. Entonces, un 6 de euros derecho podría estar sosteniendo más, digamos, enarbolando más la filosofía del hedonismo, de buscar que todos estemos bien. Eh, el impulso que puede llevar a una persona que tiene más a darle a una persona que tiene menos es como decir, pues ve y cómete algo rico, ¿no? Caliéntate, protégete del frío, cómprate unos zapatos, qué sé yo. Se busca aumentar el placer. Entonces no la pondría, o sea, no la pondría en el 6 euros como palabra clave así directa. La veo como interpretación de un 6 euros derecho, no invertido. Y luego hubo muchas que nuevamente iban como que palabras que yo le daría directamente al 6 de oros, derechito, y todas me las mandaron a invertido. Y creo que es porque son palabras que no nos gustan. Y aquí es donde yo observo que nuestra cultura, nuestra sociedad y los valores que la sociedad promueve nos hacen pensar que algunas energías de este arcano son negativas cuando es así lo que es el arcano, ¿no? Precisamente sin hacer juicios de valor, que es una de las propuestas que quedaron aquí. Desigualdad es la base del 6 de oros. El 6 de oros implica corregir la desigualdad. O sea, la desigualdad existe y a través de la energía del 6 y de la energía de los oros se subsana, se trabaja hacia el equilibrio desde la desigualdad. Entonces, es como, no somos iguales, no tenemos lo mismo, pero a través de la caridad, de la generosidad y de el hedonismo, ¿no? Vamos a tratar de crear homeostasis entre nosotros. Ese es un poco el espíritu del 6 de oros. Entonces la desigualdad es parte de la energía del arcano derecho. No es, o sea, si hay desigualdad, no es que hay un arcano invertido. No es como que tu 6 de oros está invertido porque hay desigualdad. No. El 6 de oros está en la mesa porque hay desigualdad. Y el 6 de oros te está pidiendo que trabajes con esa desigualdad para crecer, para todos estar mejor. Y se habla mucho de que la desigualdad está mal, ¿no? Como utópicamente todos tendríamos que tener lo mismo, ¿no? O ser iguales. Y no, no es así. En el dinero cuesta un poco más de trabajo salirse de la idea de que no es así, pero no todos somos igual de inteligentes, no todos tenemos las mismas habilidades. Eh, no sé, un ejemplo que estaba yo pensando cuando hacía la preparación para este video es como mi hermano y yo, que crecimos con los mismos padres que tenían los mismos valores, eh, teníamos habilidades bien distintas, ¿no? Yo siempre fui la nerd, me gustaba leer, soy inteligente, tengo buena memoria, como que la escuela y toda la parte intelectual se me daba re bien. Y en términos físicos y sociales, un desastre. Y mi hermano era lo contrario, una cosita de, o sea, en cualquier contexto social podía brillar, hacerse amigo de cualquier persona así, súper extrovertido, súper fiestero, súper hábil para inteligencia espacial, física, como más matemática, ¿no? Como más así como de... Y él y yo nunca tratamos de ser iguales. Él me ayudaba con lo que a él se le daba bien, yo le ayudaba con lo que a mí se me daba bien. Yo traía mis atributos, él traía los suyos y hacíamos un muy buen equipo cuando éramos chiquitos. Eso es el 6 de oros, muy en el espíritu del 3 de oros. Recordemos que el 6 es un doble 3. Entonces la desigualdad no es el problema. La desigualdad está muy bien, es fuente de crecimiento y de creatividad. El chiste es buscar
desde esa desigualdad llegar a algo justo. Eso es de lo que se trata este asunto. Pero bueno, pues estas palabras, ¿no? Como desigualdad, son parte de eso. Dependencia, esa es otra. Nuestra cultura es tan enemiga de la dependencia. Hay que ser independientes y autónomos y yo puedo solo contra todo. Pero no, no puedes solo contra todo. Incluso la gente que dice, ay, sí, yo vivo solo y nunca salgo de mi casa y soy completamente independiente. No, querido, porque si pediste una pizza, ¿sabes cuánta gente trabajó para hacer esa pizza y hacértela llegar a tu casa? Empezando por la fábrica que hizo la cajita de cartón, el queso, el pepperoni. No eres independiente. Nadie es independiente. La dependencia es una cosa gloriosa, como mi hermano y yo. Si yo soy mala para esto, qué bueno tener cerca de mí a alguien que es muy bueno para eso y entonces me va a dar, me va a prestar sus habilidades y a cambio yo le prestaré las mías, ¿no? Entonces, la dependencia no es un rasgo negativo y no es una sombra, es, es la situación en la que estamos todos. Luego hubo otra propuesta parecida que fue contradependencia, que me imagino que es como depender de la persona que depende de ti, como una simbiosis, o a mí me gusta más el término interdependencia. Pero igual, creo que la interdependencia podría ser una palabra del 6 de oros derecho, igual que dependencia, igual que desigualdad. No me parece que le correspondan al arcano estando invertido, porque un arcano invertido nos habla de que hay que revisar algo, ¿no? Cuando las cartas nos salen invertidas, el tarot nos está diciendo, a ver, aquí hay un foquito rojo, es algo que está fuera de los valores de referencia, ¿no? De donde esperaríamos que estuviera. Y pues estos son los valores de referencia del 6 de oros, no está invertido, pienso yo, ¿no? Obviamente esto, recuerdo, ¿no? Aclaro que es mi opinión personal, ¿no? Opinión de una persona que ha leído el tarot durante 30 años, pero sigue siendo una opinión. Asimetría. Asimetría es el 6 de oros, están los mendigos y está el señor ricachón. Hay una asimetría de base. Si no hubiera asimetría, no tendríamos 6 de oros. Entonces no puede ser un significado de la carta invertida porque, insisto, no es una sombra, no es una mala aplicación, no es opuesto, no es negativo, no es invertido. Mendigar es exactamente el 6 de oros, es lo que se ve en la carta, es lo que está dibujado en la carta. Entonces, para empezar, a ver, yo nunca le daría ese significado a una lectura en contextos actuales, ¿no? Porque es como más metafórico. No, yo personalmente, en muchos años de leer las cartas, nunca he tenido de consultante a un mendigo, porque un mendigo no podría pagar mi sesión de tarot. Entonces, en los contextos en los que yo trabajo, en donde trato de usar el tarot para que las personas se comuniquen con la divinidad, con sus propias almas y realicen su propósito de la vida, estas interpretaciones pues no vienen mucho a colación. Pero si fuéramos a llegar a esa interpretación, sería un 6 de oros derecho. Igual que pedir, igual que limosnas, porque eso es lo que la carta muestra de frente, así a primera vista. Cuando la invertimos, estamos buscando una puerta trasera, un significado, digamos, torcido, invertido, ¿no? O sea, la carta está de cabeza, entonces la energía está como al revésada de alguna manera y buscamos ver a través de la interpretación de las cartas cómo es que está invertida. Pero todas estas definiciones son un 6 de oros derechito. Y me di cuenta al ver tantas palabras que apuntaban hacia esta energía de que como cultura lo rechazamos la desigualdad, la dependencia, la asimetría, el pedir, y rechazarlo es negarlo, no lo podemos erradicar. Entonces rechazarlo solamente es como una especie de neurosis colectiva y me pareció muy interesante pues resaltarla. Creo que cuando uno entiende los filtros sociales, el tarot nos hace un servicio enorme, ¿no? De ver cómo la vida puede ser o es más allá de lo que nosotros creemos y esperamos de ella.
Luego ofrecieron posición de superioridad material. Pues sí, ¿no? Ese es el 6 de oros. Hay uno que tiene una superioridad que puede ser material en términos de dinero, pero también puede ser, por ejemplo, mi hermano tenía una clarísima superioridad de habilidad física, ¿no? Mientras que yo tenía una superioridad de habilidad intelectual. Pero si yo me pongo a ayudarle a él con su tarea de la escuela, no estamos en las espadas, por más que mi capacidad sea mental. Yo le estoy ayudando, le estoy ofreciendo. Y eso es un 6 de oros. Y de hecho pasaba, yo me sentaba con él en las tardes a estudiar, a tratar de explicarle. O sea, la maestra se lo explicaba, no entendía un pomo, porque aparte era muy hiperactivo. Yo le tenía que volver a explicar. Y era un 6 de oros, bellísimo, derechito, derechito, derechito. Entonces no hay que confundir cosas que nuestra cultura condena con lo que realmente podría ser una sombra, ¿no? O un significado de una carta invertida. Ahora sí vamos con las palabras que quedaron elegidas. La primera, y creo que es como la única, esta palabra, todas las demás, todas caerían perfectamente debajo de esta, desequilibrio. El 6 de oros parte de una desigualdad, pero busca lograr equilibrio desde esa desigualdad. O sea, el equilibrio nace gracias a la desigualdad. Si no hubiera desigualdad, no habría ninguna necesidad de tener equilibrio. Cuando la carta se nos invierte, ese equilibrio no se logra. Entonces, además de desigualdad, que es la, digamos, situación base del arcano, tenemos desequilibrio. Y entonces, ahí sí ya es un 6 de oros invertido. Bueno, obviamente desequilibrio no tiene mucha ciencia, pues es falta de equilibrio, y no me puse con toda la definición de equilibrio porque la vimos muy extensamente cuando hablamos del 6 de oros derecho. Y había muchas propuestas acá de evaluar, infravalorar, que es pues quitarle valor a lo que el otro hace, tiene, ofrece, etcétera. Y ese, si no se le da el valor a algo que tiene valor, ¿no? Porque se está devaluando o infravalorando, se va a ocasionar un desequilibrio. Entonces, si yo te doy algo y tú no valoras eso que yo te di, es como si no te lo hubiera dado. Se genera un desequilibrio porque yo de hecho sí te lo di, y eso de hecho para mí por lo menos tiene un valor. Entonces ahí es donde pueden empezar a ver estos problemas, ¿no? Ingratitud, igual, es un desequilibrio, es me diste y yo en lugar de tener gratitud, porque muchas veces pensamos tienen que corresponder, pero a veces la correspondencia está en la gratitud, en decir, oye, gracias, ¿no? Si yo voy saliendo de una tienda y le detengo la puerta abierta a alguien para que pase y esa persona me sonríe y me da las gracias, me voy a dar por bien servida. El intercambio está saldado. Yo hice algo amable y ellos me retribuyeron mi amabilidad con una bella sonrisa y con su gratitud. Cuando no hay gratitud, y esto me ha pasado, le abres la puerta a alguien, pasan y ni te voltean a ver, te enojas y dices, oye, o sea, te abrí la puerta. Entonces se genera desequilibrio. Regatear. Yo que vivo en México, gran país de regateadores, es espantoso ver a gente que tiene mucho dinero tratando de pagarle menos a un artesano que no tiene que comer y que además invirtió muchas horas de su tiempo en esa artesanía que uno quiere llevarse por la menor cantidad de dinero posible. Se está generando un desequilibrio a través del regateo, porque el precio, el valor justo, ya te dijeron cuál era. Si estás regateando es porque quieres pagar menos de lo que se espera que sea el valor justo. Obviamente, si uno se va, en México pasa, ¿no? En países del Medio Oriente, lugares, culturas donde tenemos mucho regateo, pasa, ¿no? Tú llegas al mercado, la señora te dice, cuesta 400 pesos. Yo saco los 400 pesos, se los doy. Me dice, bueno, no, se los dejo en 300, porque estaba esperando que yo le regateara. Entonces, a veces, pues la cultura se adapta, pero regatear, es decir, pedirle a alguien que te cobre menos de lo que te quiere cobrar por su producto o servicio, es un causante de desequilibrio. Reclamar, o sea, dame más de esto, ¿por qué no me diste lo que yo quería? Todos los reclamos son o causa de desequilibrio o consecuencia de un desequilibrio, pero son en cualquier caso síntoma de un desequilibrio, ¿no? Dar de más también, o sea, no nada más es ser ingrato
o estar pidiendo de más y regateando, también dar de más genera el mismo desequilibrio que tomar de más. No importa de qué lado se genera el desequilibrio, el problema es en sí el desequilibrio. El asistencialismo, que es de alguna manera habilitar a los mendigos para que sigan siendo mendigos y para que no digamos que no trasciendan su condición. Ese refrán que hay de que dale a un hombre un pescado y va a comer un día, pero enséñale a pescar y va a comer toda la vida. Bueno, el asistencialismo es darles pescado constantemente, evitando así que aprendan a pescar. Entonces deja a los mendigos perpetuamente en condición de mendigos, y eso genera un desequilibrio también, porque se supone que la vida tiene sus subidas y bajadas, ¿no? Uno no tiene que estar siempre perpetuamente abajo. Entonces cualquier comportamiento que genere que una persona esté siempre abajo, eso es un desequilibrio. Y morosidad, es decir, tener tengo que pagar mi cuenta de luz, ¿viste? La compañía de luz me dio luz durante todo el mes, ahora yo tengo que darles el dinero correspondiendo al intercambio y no pago mi cuenta, me atraso, eso es morosidad. ¿Y qué se pasa? Se genera un desequilibrio. Egoísmo, por supuesto, si estamos hablando que el 6 es una energía de amor y de conexión con el otro, pues la ausencia de esta energía, que es lo que se ve cuando una carta está invertida, o digamos el opuesto, o falta de la energía, es el egoísmo. Y entonces no voy a estar viendo cómo puedo ayudarte, voy a estar simplemente pensando en mí, en lo que yo quiero. Egoísmo se entiende como inmoderado y excesivo amor a sí mismo. ¿Ves? En lugar de tener ese amor por el otro, el amor se vierte hacia adentro, que hace atender desmedidamente, volvemos al desequilibrio, el propio interés, sin cuidarse del de los demás. Yo ya comí y si tú tienes hambre, a mí no me importa. Eso es egoísmo. Eso sí que es lo contrario a un 6 de oros derecho, es decir, que puede caer un 6 de oros invertido. Y obviamente cualquier comportamiento que venga del egoísmo va a ser en sí egoísta, ¿no? Y acá tenemos falta de humildad, porque el amor a los otros viene de saberse igual que los otros, ¿no? Y cuando nos falta humildad y somos arrogantes y creemos que somos superiores de alguna manera, nos vamos al egoísmo. Interés en el sentido de, me imagino, o sea, pusieron la palabra interés así solita, la interpreté yo como para que sea una interpretación de un 6 de oros invertido, como acá atender desmedidamente al propio interés, o sea, fijarte por tus intereses nada más. Y acto incompasivo. La compasión nuevamente es ponerte en los zapatos del otro. Entonces cuando actúas sin compasión estás actuando desde el egoísmo. Abuso de poder. Y creo que esto es hacia donde se va con mucha frecuencia este arcano cuando está invertido. Como humanitos, como sociedad, somos muy propensos a esto, ¿no? La palabra abuso, en este caso es la que estoy definiendo, que es hacer uso excesivo, injusto, indebido de algo o alguien, en este caso del poder que uno tiene sobre el otro, porque tiene más dinero, porque tiene más habilidad, porque tiene más ventajas de lo que sea. Vamos a poner como ejemplo que yo llego a una empresa y yo soy nueva. Yo no entiendo nada, ¿no? Y hay una persona ahí que lleva 20 años trabajando en esa empresa. Lo que me llevan en ventaja es tiempo, experiencia, conocimiento, ¿no? Se saben cómo es todo, y yo no. Y esa persona puede abusar, en lugar de, me puede ayudar, sería un 6 de oros derecho, o puede usar lo que esa persona sabe de la empresa y yo no, para lograr que, por ejemplo, me puede engañar para que yo haga su trabajo, ¿no? Eso es un abuso de poder, o de autoridad, o de lo que sea. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Esto es lo que estoy tratando de ilustrar, ¿no? Acá tenemos explotación, timo, controlar a partir del poder, aprovecharse, usura, ventajero. Siempre que uno usa su situación de ventaja para sacar más ventaja todavía, esto es lo que se está viendo, un abuso de poder, y es muy 6 de oros invertido.
Pero también está el abuso de la falta de poder, que es el victimismo. El victimismo, que es básicamente la tendencia de una persona, grupo de personas o colectivo a considerarse víctima. Esta no es una definición de la Real Academia Española porque no la dan, pero creo que todos podemos entender lo que es. Está muy de moda esto, ¿no? Entonces, ay, pobrecito de mí, ¿no? Porque pertenezco a X grupo, a X colectivo, o porque yo tengo tal cosa y entonces pobrecito de mí. Y nuevamente el victimismo es: quiero que todos me den pescados para que yo no tenga que salir a pescar. Es cómodo el victimismo, nos permite quedarnos en una zona de manita estirada y recibir como los mendigos que vemos precisamente en la carta. Entonces no es lo mismo en un momento de crisis pedir ayuda, eso está muy bien, la dependencia, la desigualdad, el híjole, estoy abajo, necesito que me echen la mano, a estoy abajo y me quiero quedar abajo forever, así que todos denme para que yo me pueda quedar aquí sin hacer nada. Y eso sería el victimismo. Ahora, una víctima es una persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Entonces también la víctima tiene este otro lado, que es el ser un mártir, ser una víctima, es yo siempre ser abnegarse, sacrificarse, como así como teníamos el egoísmo, que es ver por mí y no ver por el otro, el victimismo es lo contrario, ver por el otro y no ver por mí. Ninguna de las dos es un equilibrio deseable. Las dos tienden al desequilibrio y por lo tanto caen en un 6 de oros invertido, porque en el 6 de oros derecho hay equilibrio. Una persona que se expone u ofrece un grave riesgo en obsequio de otra. O sea, yo me como el problema para que tú no te lo comas. Y bueno, obviamente los actos heroicos pueden ser así, pero cuando uno constantemente está dejando pasar a otros y nunca mira por sí mismo, pues esa persona va a terminar muy mal, ¿no? Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita, ¿no? La víctima de un accidente o de un asesinato o lo que sea, ¿no? Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito. O persona que padece las consecuencias dañosas de un delito, ¿no? La víctima de un robo o de lo que sea. Entonces, una persona que se instala, o sea, la diferencia entre víctima y victimismo hay que aclararla, ¿no? O sea, una víctima es alguien a quien, la señora que le robaron su bolsa en la calle y, ¡ay, deténganlo, es un ladrón! Es una víctima. Pero una persona que ya se instala como víctima profesional y depende de eso, ya es victimismo. Y acá, pagafantas, la tuve que ir a buscar, ¿eh? En mi vida había escuchado esa palabra, pero me encantó por poquito y la pongo. Pero creo que victimismo era un poco más abarcativa. Pero pagafantas quiere decir eso, ¿no? Que siempre estás como viendo por el otro a costa de ti y además tiene una connotación de falsedad, ¿no? De estar fingiendo, como decir lo que el otro quiere oír. Es como, ay, no sé, una cosa ahí medio feita, eso de pagafantas. El síndrome de Wendy y la de Peter Pan, que es la mamá de todos, la que cuida a todos, ¿no? Atender a todos antes que a uno mismo. El complejo de Salvador, lo mismo. También lo he oído nombrar como el complejo de Madre Teresa. Dar de más, complacer, tener una actitud servil. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Complacer o servir, hay contextos en donde son muy bellos. Pero cuando ya es un patrón de conducta que siempre estás ahí instalado y no puedes salirte de ahí, estás regalándole tu poder a cualquier persona que se atraviese en la calle, eso ya es victimismo y eso ya es un 6 de oros invertido. Miserable, me sonó a Les Miserables de Victor Hugo. Ruin o canalla, egoísta, vamos a ponerle, ¿no? Extremadamente tacaño, nuevamente, egoísta. Extremadamente pobre, víctima. Cuando la pobreza se instala y en nivel extremo y no hay vuelta atrás, que ya, a ver, no hay que culpar a la víctima, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, ay, si eres pobre es porque quieres. No, la sociedad cultiva la pobreza. La sociedad se encarga de que el que nació pobre se muera pobre, con muy contadas excepciones.
Y eso es un victimismo como fenómeno social, como problema social, diría yo. Pero todos estos que son tan distintos caen redonditos en la definición de miserable. Y si uno ve cualquiera de las películas o lee la novela de Víctor Hugo de Los Miserables, muestra, o sea, ilustra con mucho detalle como 1000 formas distintas en las que un 6 de oros puede estar al derecho y al revés y de ladito y parado de cabeza y como quieran. Entonces me encantó esta palabra. Bueno, esa acepción no nos va a vi mucho, ¿no? Como insignificante o sin importancia, pero la dejé porque un poco sí va. Cuando el que está en posición de poder ve al que está en posición de desventaja o sin poder en ese momento, que son los mendigos representados en la carta, como algo insignificante o sin importancia. Esto me recuerda a una tira de Mafalda donde Susanita decía que no hacía falta resolver todo el problema de la pobreza, con esconder a los pobres alcanza. Qué animal. Bueno, esa persona no importa, es insignificante. Lo único que percibo es que está arruinando mi paisaje, ¿no? Eso nos lleva a el enorme desequilibrio de un 6 de oros invertidos. Y bueno, desdichado, abatido o infeliz no es en sí una acepción que yo le daría al 6 de oros, pero sí como que cuando nuestro 6 de oros está invertido va a haber desdicha, por angas o mangas. Y hubo muchas propuestas que iban en este sentido. Avaricia, ¿no? Cuando alguien dice qué miserable eres, pues es porque eres avaro, ¿no? Grandeza en el valor propio, también es como muy de miserable sentirse la última Coca-Cola del desierto, como esto que decía Susanita de pues escondan a los pobres porque no me gusta verlos, ¿no? Desconocer lo que no tiene tu mismo nivel, que podemos estar hablando en términos de clase socioeconómica o de inteligencia o de habilidad física o de antigüedad de una empresa o lo que sea, ¿no? Clasismo, también yo pondría aquí el racismo y de género, o sea, cualquier sensación o creencia de que uno es superior a otro, cualquier ismo, entra acá, ¿no? Es ruin, es canalla, es egoísta, es minimizar la significancia e importancia de otra persona, que vale lo mismo que tú, ¿no? Te guste o no. Carencia, que es extremadamente pobre, o sea, la carencia tiene también que ver con la miseria. La aversión a la carencia, que dije, interesante, ¿no? O renegar del origen humilde. Todo eso me parece que queda muy bien expresado. Y será que pensé un poquito demasiado en la novela de Víctor Hugo, que hubo una época en mi vida en que me gustaba muchísimo esa novela. Deuda. Esta no fue una propuesta, esta me la saqué yo de mi cosecha porque creo que tiene mucho que ver con el 6 de oros. Una deuda es una obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo general dinero, ¿no? Y esta obligación que se genera con la deuda es el gran problema del 6 de oros invertido. Y tiene mucho que ver con dar de más. Cuando tú a una persona le das de más, le generas una deuda que no va a poder pagar porque le diste más de lo que te puede devolver. Y no es lo mismo contraer una deuda con el banco y pedir un crédito para comprarte tu casita y tener todo fríamente calculado para pagarles, que deudas que se generan porque uno da y da y da y da, que pueden ser tan sencillo como siempre vamos a ver las películas que te gustan a ti y nunca vamos a ver las que me gustan a mí. Eso genera deuda. Y genera una sensación muy incómoda de estar en deuda, de tener una obligación. Y tener una obligación es como una esclavitud, es una atadura. Entonces, cuando uno cree que la generosidad es maravillosa en sí misma, hay que detenerse a pensar si mi generosidad va a generar una deuda en la otra persona y si esa deuda es peor o no que si yo no le hubiera dado nada, ¿no? Entonces, y creo que un mensaje del 6 de oros, derecho, uno de sus grandes consejos, de sus sabios consejos, es mide lo que das y lo que recibes para que quede equilibrada la balanza, para que no se genere deuda. Si se dio de más, se recibió de más, va a haber deuda. Y esa deuda a nivel energético, kármico, incluso a nivel
monetario y material y físico es muy pesada, ¿no? Y ata. Entonces es algo que hay que tratar de evitar a toda costa. Obligación moral contraída con alguien. No es lo mismo que tú conscientemente contraigas tu deuda a que se genere tu deuda sin que te des cuenta, porque otra persona te entregó algo que tú por ahí ni querías. Entonces, si te están dando algo que no quieres, aprende a decir que no y no te generes la deuda. Y si tú eres el que está dando de más, examínate. ¿Por qué necesitas dar tanto? ¿Por qué quieres que la otra persona quede en deuda? Y esas preguntas son pues bastante incómodas, pero muy iluminadoras. Y así quedó nuestro 6 de euros invertido. Me quedó deuda tachada, pero deuda sí quedó. Volaron ingratitud, avaricia y trato injusto de las que yo tenía, porque la ingratitud me parece que quedó, pues las tres me parece que quedan descritas en desequilibrio, egoísmo, abuso de poder, victimismo y miserable. Quedaron, y bueno, y la deuda que estaba y el abuso de poder. Espero que les haya gustado este video. Ya prontito vamos a subir las cartitas que ya se nos acabaron, las que teníamos en el Discord, pero ya les vamos a subir más para que vayan y voten y podemos seguir haciendo este ejercicio tan rico, tan disfrutable, y espero que sea nutritivo para todos ustedes. Muchísimas gracias, gente. Acuérdense de darle los likes y las campanitas y todas esas cosas bonitas. Y yo los veo por aquí la próxima semana con nuestro próximo arcano que no se cuela.